Buen día, mi nombre es Marbella Cardoso Cruz. En el siguiente video vamos a presentar lo que es el proceso de elaboración de las arepas de maíz con queso precocinado. Iniciamos con la presentación del diagrama de procesos de la elaboración de las arepas de maíz desde la etapa de la cosecha hasta la comercialización del producto. Se inicia con la cosecha del maíz, aquí se realiza corte y recolección de las mazorcas. Seguidamente se continúa con el desgranado de las mazorcas, después con el secado del maíz, después con el transporte de los granos ya secados a la planta de procesamiento, se realiza la recepción del maíz. Aquí se debe verificar que el maíz cumpla con los estándares de calidad. Si no cumple, se hace la devolución del maíz. Si sí cumple, se continúa con el almacenamiento. Se debe realizar registro del almacenamiento de maíz. Posteriormente se procede a la eliminación de impurezas, después a la selección de los granos, después al trillado o descascarado, después al lavado y remojo del maíz, después a la cocción del maíz en agua caliente. Aquí se debe verificar que el maíz haya alcanzado la cocción adecuada. Si no la alcanzó, pues se ajusta el tiempo y se continúa con la cocción. Si sí la alcanzó, se continúa con el escurrido e enfriamiento del maíz. Después del enfriamiento ya se realiza la molienda de los granos de maíz. Después se realiza la mezcla y acondicionamiento de la masa. Se debe verificar si esta tiene la textura y consistencia adecuada. Si no la tiene, se realiza el ajuste de la consistencia de la masa. Si sí la tiene, se continúa con el formado de las arepas. Para el formado de las arepas, lo primero que se hace es la división de las masas. Después sí ya se procede con el moldeo de las arepas. Después del moldeo se realiza una cocción parcial de las arepas. Después se dejan enfriar tiempo suficiente para continuar con el empaque y el sellado. Aquí se debe verificar ya una vez empacadas y selladas las arepas que el empaque haya quedado bien. Si no quedó bien, pues se vuelve a empacar y sellar correctamente. Si sí quedó bien, se coloca ya la etiqueta. Entonces se realiza la colocación de la etiqueta. Después de la colocación de la etiqueta, se almacenan las arepas en las cámaras de congelación, listas para proceder a empacarlas para distribuirlas. Al empacarlas se empacan en contenedores térmicos y se deben transportar en vehículos acondicionados para realizarlos y llevar las arepas hasta los puntos de entrega. En cuanto a las variables de operación que intervienen en cada una de las etapas del diagrama de procesos, tenemos en la etapa de cosecha y desgranado, el maíz debe tener una humedad entre el 18 y 24% y el tiempo depende del cultivo, de la variedad del maíz y de la capacidad del desgranador. En la etapa del secado de maíz, el maíz debe tener un contenido de humedad entre el 12 y 14% y el tiempo también depende de la cantidad de maíz. En la etapa de transporte y recepción del maíz, aquí la variable tiempo que debe ser lo más corto posible. En la etapa de si el maíz cumple con los estándares de calidad, se debe verificar el contenido de humedad que debe ser entre 12 y 14%. En la etapa de almacenamiento del maíz se debe almacenar a temperaturas menores a los 12 a 15 grados Celsius y el lugar debe tener una buena ventilación. En la etapa de eliminación de impurezas, aquí tenemos la etapa de flujo de aire, pues depende del tamaño de las impurezas y el tamaño del grano. Y también se utilizan mallas o zarandas entre 2 a 5 mm para eliminar partículas tanto grandes como pequeñas. El tiempo ya también depende del tamaño y el volumen del maíz. En cuanto a la selección de granos, tenemos el tamaño del grano. Aquí se usan tamices de diferentes tamaños para clasificar los granos. En la etapa de trillado o descascarado, el maíz debe tener una humedad entre el 12 y 14%. La presión pues depende del equipo que se utilice para evitar dañar los granos y el tiempo también depende del volumen del maíz. En la etapa de lavado y remojo del maíz, aquí la temperatura debe ser una temperatura ambiente, el tiempo de remojo entre 8 a 12 horas y la humedad que debe adquirir el maíz entre el 40 y 50%. En la etapa de cocción el tiempo es entre 30 a 60 minutos hasta que el maíz esté lo suficientemente blando. La temperatura de cocción a 100 grados Celsius, es decir, punto de ebullición. En la etapa de escurrido y enfriamiento el tiempo entre 10 a 20 minutos. En la etapa de molienda de los granos se debe tener en cuenta el tamaño de las partículas entre 0.3 mm y 1 mm. La temperatura no debe superar los 50 grados Celsius. En la etapa de mezcla y acondicionamiento, aquí también el tiempo depende de la cantidad de masa y los ingredientes adicionales que se le vayan a adicionar.
En la etapa de verificar si la masa tiene la textura y consistencia adecuada, se debe verificar consistencia y textura al tacto o visualmente. En la etapa de división de la masa, se debe tener en cuenta el peso de la porción, depende de lo que la persona desee, puede ser entre 50 y 100 gramos. En la etapa de moldeo de las arepas se debe tener en cuenta el tamaño y grosor, un diámetro de entre 8 a 12 centímetros y un grosor de 1 a 1.5 centímetros. El tiempo de 30 a 60 segundos máximo por arepa. En la etapa de cocción parcial, el tiempo de 3 a 5 minutos por cada lado a una temperatura alrededor de los 100 a 120 grados Celsius. En la etapa de enfriamiento de las arepas, entre 15 a 30 minutos. En la etapa de empaque y sellado se debe tener en cuenta el tipo de empaque, que sea de sellado hermético y el tamaño y la forma del empaque. En la etapa de etiquetado pues se deben cumplir con todos los información que debe tener legalmente, tabla nutricional, el material de la etiqueta, instrucciones de almacenamiento y cocción. En la etapa de colocación de la etiqueta se debe tener en cuenta la precisión en la ubicación de la etiqueta y presión en la aplicación para que se adhiera correctamente. En la etapa de almacenamiento en cámaras de congelación, una temperatura de congelación a los menos 18 grados Celsius, una humedad relativa entre 85 y 95%, circulación del aire debe ser uniforme, organización en la cámara de congelación adecuada para que circule el aire correctamente. En la etapa de alistamiento de las arepas en contenedores térmicos, deben ser a una temperatura entre 0 a 4 grados Celsius para evitar que las arepas se comiencen a descongelar. En la etapa de transporte de las arepas en vehículos acondicionados, los vehículos deben tener una temperatura de menos 18 grados Celsius, buena distribución en la carga y aislamiento térmico. En la etapa de entrega en los puntos de venta se debe mantener la cadena de frío y asegurarse que nuestros compradores tengan los equipos adecuados para el almacenamiento de las arepas. El método de conservación que utilizamos nosotros para las arepas precocinadas fue el de la congelación. Este método lo que nos permite es preservar las arepas en buenas condiciones, ya que es un método de conservación a largo plazo que no consiste en esterilizar los comestibles, pero sí detiene el crecimiento y la multiplicación de los microorganismos. Su objetivo es preservar el producto en condiciones naturales sin agregar ningún conservador, y su almacenamiento se da a temperaturas de menos 18 grados centígrados. en equipos y utensilios del proceso del maíz, desde que se cosecha hasta que ya se transforma en arepas, tenemos, por ejemplo, la cosecha del maíz. En este caso utilizamos cosechadoras, tractores, desgranadoras, cuchillos de cosecha, bolsas o sacos, contenedores, carretillas, guantes y equipo de protección para las personas que realizan esta cosecha, todo esto para almacenar el maíz mientras se va, la mazorca mientras se va cultivando o se va cosechando. Ya después seguimos con la parte del desgranado del maíz. Acá utilizamos desgranadoras manuales, cuchillos, bandejas o recipientes, tamices, contenedores, carretillas. Entonces ya ahí miramos la forma en la que el maíz se va desgranando, ya sea manual, que se puede ya sobar una mazorca con la otra e irse desgranando, o otros métodos también existen industrializados, que es por medio de máquinas. Entonces, para la parte del secado del maíz tenemos la secadora de maíz, estufas o hornos, mesas de secado, ventiladores, sistemas de ventilación, bolsas de malla, termómetros, higrómetros. En la parte de la planta de procesamiento, del transporte del maíz a la planta de procesamiento, podemos utilizar camiones o furgonetas, remolques, contenedores, sacos de yute o plástico, cintas transportadoras, carretillas, básculas o pesadoras y pues obviamente las etiquetas. Entonces utilizan los carros para poderlo transportar de un lugar al otro. Obviamente tienen que estar con la temperatura adecuada para que el maíz no se dañe en el proceso. Las bolsas en donde van a ir el maíz. Tenemos equipos de utensilios para la recepción del maíz. Entonces están las básculas o pesadoras, las transportadoras de cinta, contenedores de recepción, tamices o cernizores, muestreadores, etiquetas y sistemas de registro, sistemas de aspiración, equipos de protección personal. Entonces en la recepción del maíz pues se verifica que el maíz esté totalmente limpio. Entonces si todavía tiene algunas virutas, de pronto tierra o piedras que de pronto no se le han quitado del todo, entonces se realiza un adecuado manejo del maíz que está llegando, que se recepciona. Ya después tenemos la parte del almacenamiento del maíz. Entonces acá tenemos los silos, que son estructuras grandes, pueden ser metálicas, de hormigón o hasta de bolsas plásticas, contenedores, bolsas de almacenamiento, estantes cerradas, higrómetros, los termómetros para verificar y monitorear en todo momento la temperatura del maíz para que pues no se vaya a dañar, los selladores, los sistemas de ventilación para que haya un perfecto aire o humedad y temperatura en la zona en la que se está almacenando el maíz. La eliminación de las impurezas del maíz, tenemos tamices o cernidores, trilladoras, sistemas de aspiración, separadores de aire, muestreadores, lupas o microscopios para inspeccionar visualmente
de la calidad del grano, los cernidores manuales, los contenedores para residuos. Entonces aquí se pueden destinar a almacenar las impurezas eliminadas durante este proceso. Equipos para seleccionar los granos de maíz, entonces tenemos los tamices o cernidores, clasificadoras de granos, muestreadores automáticos, sistemas de aspiración, lupas o microscopios, las básculas, contenedores de separación, sistemas de iluminación. Estos equipos son esenciales para garantizar que los granos de maíz sean de alta calidad y estén listos para el procesamiento. Ya pasamos al trillado del maíz, que acá ya usamos trilladoras, tractores, cuchillas de trillado, tamices o cernidores, básculas, contenedores, carretillas, equipos de protección personal. Ya pasamos al lavado y remojo del maíz, entonces se usan tinas o recipientes grandes para sumergir y remojar el maíz, mangueras, que es para hacer un bombeo de agua y poder eliminar también las impurezas y pues que el agua sea directa, coladores o tamices para escurrir el maíz después del lavado, los agitadores, que son utensilios manuales para mover el maíz en el agua durante el lavado para que pues esté lavado uniformemente y cada maíz pueda obtener la cantidad de agua necesaria. Cucharones para sacar el agua, para sacar el maíz del agua, termómetro para verificar la temperatura del agua, básculas para pesar el maíz antes y después del lavado para ver cuánto pudo llegar a crecer. Entonces ya tenemos la parte de la cocción del maíz, entonces ya acá se utilizan ollas grandes, cocedores de vapor, estufas o cocinas, termómetros de cocina, cucharones, coladores o tamices, contenedores de almacenamiento y temporizadores, que es para verificar que el tiempo que dura el maíz en el agua sea adecuado, no se pase y poderlo estar revolviendo y estar pendiente en qué momento ya el maíz está listo para poder escurrirlo y enfriar. Entonces para este proceso tenemos los coladores, las mesas de escurrido, que son superficies planas donde se puede colocar el maíz y el agua va saliendo solita para poderle ya sacar todo el líquido. Los ventiladores que nos permiten secar más rápido el maíz, bandejas de enfriamiento, contenedores de almacenamiento, termómetros, paños de cocina, sistemas de refrigeración, todo esto para asegurar que el maíz se enfríe adecuadamente y se prepare para el siguiente proceso, que en este caso es la molienda. Entonces tenemos los molinos de maíz, que son equipos especializados, pueden ser eléctricos o pueden ser manuales, muelas o piedras de molino, los tamices, los contenedores de almacenamiento, que es para ya almacenar el maíz que ya está molido, las básculas para pesar el maíz que no salió molido, cubetas o recipientes, que son para recolectar la harina, sistemas de aspiración, que eso nos sirve para eliminar el polvo generado durante la molienda, que es el polvillito ya que sale del maíz, guantes y mascarillas para la protección del operador. Seguimos con la parte de la mezcla de la masa, que ya ahí usamos mezcladoras, tinas de mezclas, cuchillas, espátulas, básculas, cubetas, rodillos, cernidores y guantes. En la parte de la división de la masa tenemos las cortadoras de masa, la balanza, cuchillos o espátulas, rodillos, mesas de trabajo, contenedores, plantillas o moldes, todo eso para poder almacenar las porciones de masa divididas antes de su procesamiento. Entonces ya pasamos con la parte del moldeo de las arepas. Entonces podemos usar prensas de arepas, moldes, mesas de trabajo, rodillos, cuchillos o espátulas, contenedores, harina adicional para espolvorearla sobre la superficie y evitar que la masa se pegue, y guantes. Entonces tenemos para la cocción parcial de las arepas, se puede utilizar una plancha o sartén, horno, parrillas, espátulas, tinas de agua, termómetro de cocina, bandejas para hornear, contenedores de almacenamiento, equipos para el enfriamiento de las arepas, entonces mesas de enfriamiento, refrigeradores, ventiladores para acelerar el proceso de enfriamiento, bandejas de enfriamiento, estanterías, termómetros para regular la temperatura y paños de cocina que nos ayudan a absorber la humedad si es necesario. Ya para el empaque y sellado de las arepas tenemos máquinas de empaque, selladoras al vacío, bolsas de empaque, etiquetadoras, cortadoras de bolsa, por si de pronto son bolsas cerradas al vacío, entonces se cortan, mesas de trabajo, termómetro de sellado. Ya aquí en la parte de la colocación de las etiquetas, entonces podemos usar etiquetas manuales, etiquetadoras automáticas, impresoras de etiquetas. En cuanto a almacenar en cámara de congelación o almacenar las arepas en congeladores, podemos usar congeladores verticales, congeladores horizontales, cámaras frigoríficas, estantes, termómetros y controladores de temperatura, selladoras al vacío, contenedores y recipientes, diseñados para almacenar alimentos de manera segura y eficiente, evitando quemaduras por congelación. Para el transporte de las arepas tenemos cajas de cartón o plástico, contenedores térmicos, bolsas de transporte, carros de transporte, estuches aislantes, equipos para entregar las arepas en los puntos de venta. Tenemos cajas de cartón, como ya veníamos diciendo, las bolsas, los carros de entrega, mantas térmicas, estuches aislantes que proporcionan una protección adicional para conservar la frescura durante distancias largas. La elección dependerá del tipo de entrega y la cantidad de producto que se vaya a entregar en el punto de venta. Ya por último tenemos la bibliografía de donde sacamos la información. Muchas gracias por la atención. Buen día, y a continuación vamos a mostrar el proceso de elaboración de arepas de maíz con queso precocinadas. Vamos a mostrar el primer paso, que es el lavado del maíz. Para este caso compramos lo que fue 1 libra de maíz ya trillado. A continuación pues vamos a darle nuevamente más agua para sacar las impurezas que aún le quedan. Entonces pues para finalmente dejarlo en remojo, ese maíz se dejará toda la noche. No,
para finalmente dejarlo en remojo. Ese maíz se deja pues toda la noche. Siguiente paso, vamos a agregar el maíz en una olla para pasar al paso de la cocción. Como el maíz ya está lavado y se ha dejado en remojo una noche anterior, ahorita pasamos a la cocción. La cocción dura durante 30 minutos a una hora, pero como nosotros dejamos el maíz una noche anterior, se puede dejar 15 minutos y revisar si ya el maíz está cocido o si no, volverlo a cocinar durante otros 15 minutos más. Eso depende y se va viendo durante la cocción. También es necesario que el maíz quede bien cubiertico de agua para que se pueda cocinar perfectamente. Ahora dejamos durante 15 minutos y esperamos. Bueno, en este punto ya el maíz lleva cocinándose aproximadamente entre unos 20-25 minutos. Ya hicimos el proceso de mirar si el grano de maíz está lo suficientemente blando y ya está bueno. Entonces aquí lo que procedemos ya es a retirar el maíz como tal de la estufa y vamos a escurrirlo. Vamos a escurrirlo para dejarlo limpiando. El limpiamiento del maíz es aproximadamente entre unos 10-15 minutos para que quede adecuado para el siguiente proceso. Ya después de que el maíz ya está frío, lo que procede es ponerlo a moler. Entonces, ¿qué pasa? Para moler, se le hace un poquito de presión para que el molino coja el maíz. Y ya él ahí va botando ya el maíz molidito, que es para poder hacer la masa. Una vez que ya hemos terminado de moler el maíz, lo que procedemos es a preparar los ingredientes que le vamos a adicionar a la masa. En este caso, pues vamos a adicionarle lo que es queso, pues procedemos a rallarlo. También pues tenemos la sal para aplicarle la masa, mantequilla y el agua para dejar la masa en la textura adecuada. Ya le hemos adicionado el queso rallado, entonces continuamos echándole mantequilla. Le agregamos también un poquito de sal. Eso ya es al gusto, o sea, ya uno va haciendo la masa, la va probando de forma que ya vaya quedando con el sabor deseado y la textura deseada también. Le agregamos un poquito de agua para que sea más fácil, más maleable. Y ya eso es un proceso que usted va viendo al tacto en qué momento ya la masa está lista para realizar la forma de arepas. Bueno, ya la masa está cogiendo la textura deseada. Ahorita lo que se hace es que se forma una bolita con la masa para dejarla reposar durante unos 10 minutos, 15 minutos para que la masa crezca un poquito y los ingredientes se adapten bien al maíz como tal. Bueno, ya la masa ha reposado, entonces lo que se hace ahorita es que se coge la masa en una porción. En este caso nosotros vamos a tantearlo con nuestras manos. En este caso vamos a usar como molde una tapa de una vasijita plástica. Le untamos previamente un poquito de mantequilla. Vamos a usar una bolsita también para que no se nos pegue, para poderle dar esa forma redonda uniforme, para que nos quede ya de esta forma. Y ahí calculamos un poquito arreglándole los bordes para que quede bien uniforme. Y ya las tenemos listas para asarlas un poquito. Bueno, como consiguiente, le vamos a aplicar al sartén un poquito de mantequilla para ya realizar un asado parcial de las arepas. Entonces le agregamos a cada sartén que vamos a utilizar un poquito de mantequilla y colocamos las arepas a asar durante unos 3 o 4 minutos por cada lado. Y ahí esperamos que la arepa por un ladito se hace un poquito y le damos la vuelta y hacemos el mismo procedimiento y ya ahí esperamos a que se enfríe. Bueno, ya como podemos ver, ya aquí las arepas están asadas por un lado, bueno, preasadas por un solo lado. Le damos la vuelta para que pase el mismo proceso por el otro lado. Vaya a retirarlas del sartén y poderlas dejar enfriar para pasar al empaquetado. Bueno, ya aquí se preasaron las arepas, se hizo un asado parcial de cada una. Ahora vamos a proceder al empaquetado. Entonces, vamos a usar una bolsita Ziploc especial para poderlas pasar a la cámara de congelación y en medio las vamos a separar con un plástico del mismo material de la bolsa Ziploc para que pues no se peguen y el frío sea igual en cada una de las arepas. Procedemos a empacarlas. Se asegura herméticamente para que pues no le entre nada dentro de la bolsita. Se le saca el aire que le queda dentro. Se asegura que esté bien cerrada, perfectamente sellada. Y por último ya pasamos
a la cámara de congelación. Ya las arepas se tienen que colocar en la cámara de congelación a una temperatura de menos 18 grados. Ahí se van a dejar durante el tiempo que ellas necesiten para ya congelarse y ya usted las puede sacar en el momento que usted requiera y las puede hacer tanto al sartén como al horno o en una freidora de aire, depende del gusto.